conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, qué bueno que te estés conectando el día de hoy. Hoy estamos ya en la lección número 3 de este curso que le hemos titulado Liderazgo Bíblico 1. Hoy vamos a entrar a una de mis partes favoritas, amados hermanos. Vamos a ir a ver personajes bíblicos y vamos a estudiar su liderazgo. Algunos los vamos a considerar como malos líderes y otros los vamos a poner como grandes líderes de la Biblia. Vamos a ver qué tenían esos personajes que los hicieron grandes líderes, pero también vamos a aprender de los malos ejemplos para nosotros no seguir ese ejemplo. Pero ¿qué te parece si el día de hoy comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectan. Y te pedimos, Señor, tu bendición en todo lo que vayamos a hacer el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Comencemos entonces, amados hermanos, con este curso y vamos a entrar a lo que es Liderazgo Bíblico 1, lección 3. Vamos a entrar, amados hermanos, a ver algunas definiciones de mucha importancia. Mira lo que dice el programa Logos Bible Software acerca del liderazgo. Dice, es la capacidad para guiar, mentorar o dirigir a otros. Mientras que otros diccionarios dan un poquito más, dice, Dios llama a individuos para posiciones de liderazgo, tanto en lo espiritual como en lo político. Dicho liderazgo es visto como la asunción de responsabilidades tanto hacia Dios como con su pueblo y se ha de ejecutar con humildad. Palabra clave ahí. Pero también en el libro que se está leyendo ahorita, el Desarrollo el liderazgo que está en usted, John Maxwell dice esto: el liderazgo es influencia. Eso es todo. Nada más, nada menos. Mi proverbio favorito sobre el liderazgo es: el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. Ahora, estas son las definiciones del diccionario, pero ¿qué significa liderazgo de acuerdo a la Biblia? Mira estos versículos bíblicos que nos van a ayudar a ponerle una definición al liderazgo. Que eso es lo que queremos en este estudio, en este curso. Queremos que la Biblia nos diga a nosotros cómo deben de ser los verdaderos líderes de acuerdo a la voluntad de Dios. Miremos rápidamente ahí en Proverbios 29:2. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Proverbios 11:14 también nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Daniel 2:21 nos dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Démonos cuenta que Dios sí busca gente que sea líder, gente que guíe a su pueblo. Lo vamos a ver en la próxima gráfica, pero tenemos que captar de que Dios es el que pone y el que quita. Pero aparte de eso, tenemos que captar, amados hermanos, que a Dios le agrada y bendice cuando un líder es conforme a su corazón.
bendice a todo el pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Mira por favor Marcos capítulo 10 versículo 42, que nos va a dar una luz a realmente el liderazgo que Jesús busca de nosotros, de su iglesia. Dice así: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, claramente el liderazgo que el Señor quiere de su iglesia es un liderazgo humilde, un liderazgo que sirva, que tenga un corazón para servir. Y este verso me llevó a preguntarme, ¿qué busca Dios en el liderazgo? Bueno, vayamos a ver algunos puntos aquí que nos van a ayudar a contestar eso. ¿Qué busca Dios en el liderazgo? Dios busca líderes conforme al corazón de Dios. Mira por favor ahí en Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David. Dese cuenta que el Señor busca. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Qué interesante que Dios encuentra a alguien de acuerdo a su corazón. Amén. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. ¿Qué busca Dios en el liderazgo? Gente conforme a su corazón. Pero también, amado hermano, Dios busca líderes que se paren en la brecha. Amén. No líderes ociosos, líderes que se paren en la brecha. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, nos lo dice. Mira lo que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero cuando buscamos, ¿qué es lo que significa este verso? No es de que no hubo gente que se haya parado para orar por el pueblo. Lo que pasa o lo que pasaba en este entonces era que no había nadie que se podía parar delante del Señor. No había un Moisés, no había un Samuel, no había un David. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Mira los lugares que el Señor buscó. Vayamos ahí, por favor, al versículo 26. Unos versículos antes, y nos vamos a dar cuenta. Dice: sus sacerdotes, amén, sus sacerdotes violaron mi ley. O sea, ellos no se podían parar delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado también. Ellos no vivían una vida piadosa. Dios anda buscando líderes que se paren en la brecha. Pero eso significa, amado hermano, que debemos de vivir una vida agradable a Él para poder pararnos en la brecha. Mira el versículo 27, lo que sigue diciendo: sus príncipes, o sea que buscó también a sus príncipes, los príncipes del pueblo. Después en el versículo 28 dice: y sus profetas, también buscó en medio de los profetas. Y por último le quedó buscar en medio del pueblo. Tal vez había alguien, pero tampoco lo encontró. Y es que si miramos los versículos, capítulo 22, versículo 8 en adelante, nos dice todas las cosas que ellos estaban haciendo. Amén. Todas estas cosas, aquí se las menciona una por una. Cada una de ellas, amados hermanos, era lo que evitaba de que hubiera alguien que se parara en la brecha. Yo estoy seguro que había gente que oraba, pero ninguno de ellos estaba listo para pararse. ¿Por qué? Porque ellos mismos no vivían una vida agradable delante de Dios.
Dios anda buscando líderes que se paren en la brecha. Tercer punto. Dios anda buscando líderes que busquen lo de Cristo. El interés del Señor Jesús. ¿Sabe, amado hermano, cuánta gente anda buscando su propio interés en esto? Mira lo que dice aquí, por favor. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo era alguien que buscaba lo del Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque mira lo que le dice. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y dice Pablo que a nadie más tenía, solamente a Timoteo, que realmente y verdaderamente se interesaba por lo que es de Cristo. Dios anda buscando gente que se interese y busque lo que es de Cristo, no sus propios intereses. Dios anda buscando gente que sea instrumento. Hechos capítulo 9, versículo 15. Mira todas estas cosas que están aquí en la palabra. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este. Dios anda buscando gente que sea instrumento para Él, para lo que Él está pensando. Para eso, amado hermano, tenemos que nosotros morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad y a nuestros deseos, porque si vamos a buscar lo de Cristo, si vamos a querer ser instrumentos, vamos a tener que dejar a un lado nuestros sueños, nuestra voluntad, nuestra carne, todo lo demás, amado hermano, que va a impedir que podamos ser instrumentos para el Señor. Pero también el Señor anda buscando que estemos diligentes en el cuidado de lo que Él nos ha encomendado. Mira conmigo, por favor, ahí en Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Esa es una lista hermosa que tú debes de tener en tus notas. Las cosas que Dios busca en el liderazgo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Mira lo que significa esta palabra diligente. Diligente la traducen en varias versiones de distinta manera. Conoce bien, así la traduce la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Asegúrate de saber cómo, la Nueva Versión Internacional. Considera atentamente, la Reina Valera actualizada, y así sucesivamente diferentes versiones traducen esa frase diferente. Amén. Es importante que aquella persona que quiera ser un instrumento del Señor sea diligente en el cuidado de lo que Dios le ha encomendado. Mira por favor el último. Dios anda buscando líderes de buen testimonio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario, aquí hay una palabra clave, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué es necesario el buen testimonio? Aquí lo dice. Para que no caiga en descrédito. ¿Y en qué? Y en lazo del diablo. Dios anda buscando estas 6 cosas en el liderazgo. Líderes conforme al corazón de Dios. Líderes que se paren en la brecha. Líderes que busquen lo que es de Cristo. Líderes que sean instrumento. Líderes diligentes en lo que Dios les ha encomendado. Y líderes de buen testimonio. Bueno, ahí las tenemos. 6 cosas que Dios anda buscando en el liderazgo. Pero hoy, aparte de ver esto, vamos a entrar a ver lo que son los malos líderes de la Biblia.
Esta semana, ahorita, en esta clase, vamos a ver los malos líderes de la Biblia y vamos a ver por qué los categorizamos de esa manera. Pero vamos a aprender de ellos para no hacer y seguir su ejemplo. Y la próxima semana vamos a ver los grandes líderes de la Biblia, así que no te pierdas de la próxima semana también. Hoy vamos a entrar a ver personajes que tú tal vez has escuchado y vamos a ver por qué se considera que ellos fueron malos líderes en la Biblia. Hay uno que está ahí, amados hermanos, en la línea y te lo voy a explicar por qué, pero te voy a enseñar por qué yo considero que tomó muy malas decisiones. Entremos entonces y miremos malos líderes de la Biblia. Vaya conmigo ahí, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Amén. Este es el tipo de líder que se deja guiar por su corazón. Este personaje es impresionante, hermano. La tenía toda para ganar, pero perdió todo porque se dejó guiar por su corazón. Hermano, esto es un punto de mucha importancia. Si tú tienes un liderazgo en tu iglesia, aprendamos, es difícil, yo sé, aprendamos, amado hermano, a no guiarnos por nuestro corazón. Aprendamos a guiarnos por lo que Dios manda y por lo que Dios dice. Mira lo que dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofreceros sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Bueno, tal vez recordarás un poquito esta historia. Esta es la historia de la división del reino. Amén. Salomón acaba de morir y ahora el reino se va a dividir. 10 tribus se le van a dar a Jeroboam y 2 tribus se le van a dar a Roboam, hijo de Salomón. Y amado hermano, el que le hace estas promesas a Jeroboam es Dios. Dios le dice a Jeroboam en el capítulo 11, amén, versículo 30, vayamos rápidamente ahí. Miremos ahí en el versículo 30. Y tomando ahí a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esa promesa se la está haciendo el Señor a Jeroboam. Amado hermano, él la tenía todas para ganar. Mira por favor la promesa que le dice el Señor a Jeroboam. Ahí en el versículo versículo 38. Mira por favor el versículo 38. Dice así: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, eso se lo están diciendo a Jeroboam, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Hermano amado, él tenía todas las de ganar. Pero ¿qué pasó? Se guió por su corazón. Eso es exactamente lo que pasó. Vinieron temores a su corazón y hay mucho liderazgo que se guía por su corazón. Esto hay que tenerle cuidado. Por eso estamos profundizando en estos líderes que la Biblia nos muestra, porque queremos aprender de sus errores, pero para no cometerlos nosotros. Entonces, miremos un poquito más a profundidad esta historia. Nos vamos a dar cuenta entonces que Dios le da las promesas, ¿verdad? Lo estudiamos ahí, pero ahora va en descenso. Dios le cumple la promesa. En el 1 Reyes 2:20, Dios le cumple lo que le dijo. Vayamos ahí rápidamente. 1 Reyes 12:20.
Y mira por favor lo que dice ahí. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, miren, él no se tuvo que esforzar, Dios se lo prometió y Dios lo cumplió. Esta era la señal para Jeroboam de saber que Dios cumple lo que promete. Dice, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y entonces, amado hermano, nos vamos a dar cuenta que comienza a reinar. ¿Y saben qué es lo que hace? Lo primero que hace es que deja que su corazón lo guíe. Se desentendió del Señor, de lo que Dios le había mandado hacer y de lo que Dios le había prometido. Y ahí está ese versículo, el que tenemos ahí en pantalla ahorita. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Qué fue el temor que él tuvo? Bueno, él se quedó reinando en Israel y en Jerusalén, que estaba en Judá, estaba el templo de Salomón. Su temor era que si él se quedaba reinando sin templo, sin Jerusalén, el pueblo de Israel, las 10 tribus, aunque eran mucho mayor que las 2 tribus que quedaron del otro lado, la de Benjamín y Judá, amado hermano, él tenía el temor de que toda esa gente de Israel se iba a ir en algún momento a las fiestas solemnes del Señor. Y entonces ese fue su temor. Su temor fue que en algún momento iban a venir las fiestas solemnes anuales y el pueblo de Israel iba a viajar para allá y se iba a volver nuevamente a Roboam, al hijo de Salomón. Él no consultó a Dios, él consultó su propio corazón y consultó a la gente que tenía alrededor. Y entonces mira lo que ocurre. Llevó al pueblo al pecado. Impresionante. ¿Sabes qué hizo? Hizo altares. Hizo él sus propias fiestas solemnes. Consagró sacerdotes. Se volvió un dicho en la Biblia. ¿Cómo? Cada rey malo que aparecía en Israel decían, así como hizo Jeroboam, así hizo este rey. Su nombre se volvió un gran dicho, amados hermanos, de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque él agarró las fiestas solemnes de Jehová y le puso competencia, pero ahora para adorar a los becerros de Egipto. Amado hermano, esto lo hizo de su propio corazón. Dios le dio todo para ganar, pero él decidió hacer las cosas de acuerdo a su corazón. Si Dios te da un liderazgo, debes de implorar su voluntad, debes de buscarlo. Por eso te di esas 6 cosas importantes de lo que Dios busca en un liderazgo. Necesitas, amado hermano, tomar responsabilidad del liderazgo que Dios te ha dado, porque es de mucha importancia. Vamos a ver al final por qué es de mucha importancia. Pero ahora vamos a ver, amados hermanos, que ahí en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 7, nos vamos a dar cuenta lo que ocurre con Jeroboam. Manda Jeroboam a su esposa a que vayan a indagar con el profeta, aquel que le había dado las profecías. Mira, se le había olvidado completamente todo. Pero al final, cuando su hijo está enfermo, se recuerda de aquel profeta que le dio las profecías de Dios. Y manda a su esposa para que le ayude a saber si su hijo va a morir o qué va a pasar con su hijo. Y la disfraza. Y mira, por favor, en los versículos anteriores tú vas a ver la plática que tiene el profeta y le dice, ¿por qué vienes disfrazada, mujer de Jeroboam? Amado hermano, una vergüenza total lo que le hace pasar. Pero le da esta profecía. Dios estaba tan disgustado con este hombre.
Mira lo que dice esa profecía. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam, mira hermano lo que se ganó, todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Amado hermano, un líder que tenía grandes promesas de Dios, ahora está viendo las consecuencias de seguir su corazón. Mira lo que dice la Biblia acerca del corazón y por qué nosotros debemos de seguir la instrucción de Dios antes que nuestro corazón. Mira por favor lo que dice ahí en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia claramente nos dice por qué no podemos confiar en ese corazón. Porque el corazón es engañoso, amado hermano. Nadie lo conoce, ni siquiera nosotros. A nosotros también nos engaña. Por eso, amado hermano, si nos guiamos por lo que dice el mundo, ve cómo dice el mundo, guíate por lo que dice tu corazón. Hermano, totalmente un error, porque la Biblia está en contra de eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Jesús nos dijo, ¿por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea, el corazón es una bodega, amado hermano, que de lo que nosotros la alimentemos, lo que nosotros almacenemos allí, eso es lo que va a brotar del corazón. Por eso tú y yo no nos podemos guiar por nuestro corazón. Seguido vas a tener que buscar en oración al Señor por guianza, para que el Señor te ayude y te muestre qué es lo que debes de hacer. Seguido, amados hermanos. Ese es el primer líder malo que estamos viendo hoy. Mira el segundo. Segundo líder malo. Líderes que tienen malas influencias. Ahora, aquí este es el líder donde yo estaba pensando cómo lo ponía aquí. Y mira, tal vez es un líder bueno que hizo malas cosas. Así te lo pudiera describir. Su nombre, Josafat. Yo aquí quiero recalcar no necesariamente el liderazgo de Josafat. Quiero recalcar las decisiones de Josafat. Líderes que tienen malas influencias. Porque te vas a dar cuenta que es importante que tú te aprendas a rodear de gente con temor a Dios. En el liderazgo se te van a acercar mucho tipo de persona. Gente que va a querer influenciarte, gente que te va a pintar el panorama muy hermoso de lo que ellos han hecho y de lo que ellos pueden hacer contigo. Amado hermano, pero yo te aconsejo, rodéate de gente que tiene temor a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de este personaje Josafat lo que ocurrió a él tomar decisiones malas de aquellos con los que él se rodeó. Mira por favor conmigo ahí en lo que es Segunda de Crónicas 18:1 al 3. Dice, tenía pues Josafat
riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Hermano, esto no puede ocurrir. Este rey, amado hermano, era grande, era un rey, amado hermano, un líder que tenía bastante ventaja para hacer las cosas bien con Dios. Dios lo había bendecido. Pero mira, contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, que sabemos que Acab era el esposo de Jezabel, y sabemos que Acab y Jezabel fue de lo peor, del peor liderazgo que tuvo Israel. Y dice, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. En el capítulo 19, segunda de Crónicas, capítulo 19, Dios lo reprende. Amén. Dios lo reprende ahí. Era para que él cambiara ese su asunto de tener amistades malas, alejarse un poquito. Pero él no escucha, amado hermano. Ahí está la reprensión en el capítulo 19, versículo 1 al 3. Y en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37, hizo amistad con el hijo de Jezabel y Acab. Vayamos por favor a ver cuál fue su segunda reprensión. Ahí en el capítulo 20, versículo 35. Segunda de Crónicas 20, 35. Dice así: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Este era, amados hermanos, hijo de Jezabel y de Acab, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esien-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat. Esa es su segunda reprensión, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Nos damos cuenta? Ahí está la segunda reprensión del Señor. No pases de alto cuando Dios te reprende, amado hermano. En algún momento nos damos cuenta que Josafat deja de reinar. Y aquí es donde se ponen muy difíciles las decisiones que él tomó. En 2 de Crónicas 21, 1 al 2 nos dice que Josafat deja de reinar. Vayamos rápidamente ahí y mira lo que ocurre. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo. ¿Quién era Joram? Amado hermano, Joram era aquel hijo que Josafat unió en parentesco con la hija de Jezabel. Miremos cómo va a gobernar este personaje. ¿Por qué? Vamos a ponerle atención, porque él tiene de esposa a la hija de Jezabel, a la hija de Acab. Josafat no vio esto, no vio lo peligroso que era tener este tipo de amistades. Él lo hizo viendo la política más que buscando dirección de Dios. Dios lo reprendió varias veces, pero aún así no hizo caso. Ahora Joram, su hijo, toma el reino y tiene de esposa a la hija de Jezabel. Y mira lo que ocurre. Entonces, viene Joram y comienza a reinar. ¿Y qué es lo primero que hace en su reino? Mata a todos sus hermanos y se desvía los caminos de Acab porque se casó con la hija de Jezabel. Mira lo que dice este diccionario, nuevo diccionario de la Biblia. Atalia era el nombre de la hija de Jezabel. Fue una reina de Judá, esposa de Joram.
Amén. Ahí nos dan una fecha. Era hija de Acab, rey de Israel. De manera que su matrimonio con Joram selló una alianza entre los dos reinos. Cuando Joram subió al trono, asesinó a todos sus hermanos, los hijos de Josafat. Muchos creen que ese crimen fue instigado por Atalia, su esposa, que además se distinguió por el fomento de la idolatría, especialmente el culto a Baal, a lo cual indujo a su esposo. Amado hermano, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Dios nos está diciendo de algo y nos está advirtiendo, tenemos que confiar en Él, tenemos que creerle. ¿Por qué, amado hermano? Porque Josafat nunca vio esto venir. Nunca supo que esto iba a venir. Pero por eso está en esta categoría. Yo considero las decisiones que tomó Josafat, amado hermano, fueron muy malas. Aunque él hizo cosas muy buenas, tuvo estos errores. Y esto es lo que vamos a aprender de este líder. Ten cuidado de quien tú te rodeas. Tú y yo nos tenemos que rodear de gente, amado hermano, con sabiduría, con temor a Dios, no importando su popularidad de estas personas. Cuando alguien tiene temor a Dios, amado hermano, no necesariamente va a ser una persona muy popular, pero te aseguro que sus consejos van a ser bíblicos. Gente, amado hermano, que tal vez se va a ver muchas veces como anticuada, pero esa gente se ha guardado para el Señor. Sí, por supuesto, mira su ministerio, mira su recorrido de la gente que tú te rodees, pero necesitas gente que tenga temor a Dios, que sepa palabra, que sus consejos sean directos de la Biblia. No gente impía como la que consiguió Josafat. Mira cómo terminan las cosas, porque se pone bien interesante esto. Ahí en 2 de Crónicas 21:12 tenemos la única carta que le mandó el profeta Elías a alguien. Ahí la tenemos escrita. Mira por favor lo que dice. Dice, y le llegó una carta del profeta Elías, que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre. O sea, nos damos cuenta que Josafat sí hizo cosas buenas, pero esto lo dejó hecho él. Josafat le dejó este problema a su hijo. Ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Mira esa profecía y carta que le manda Elías. Ahora, sigamos viendo porque esto se pone bien interesante. En 2 de Crónicas 22:1 y 2 nos muestran de que Ocosías, hijo de Joram y nieto de Jezabel, comienza a reinar. Su padre Joram muere, como se lo había profetizado Elías, y comienza a reinar. Y mira lo que ocurre. Vamos rápidamente ahí a 2 de Crónicas capítulo 22 versículo 1. Dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Pero ¿a quién tenía él? Tenía su madre ahora dirigiéndolo a gobernar. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. Y aquí tal vez se mire un poquito confuso, pero no lo es. Dice, el nombre de su madre
fue Atalia, hija de Omri. Ya nos habían dicho, anteriormente habíamos visto en el diccionario, que nos habían dicho que ella era hija de Acab. Y, por supuesto, va a ser hija de Jezabel. Pero Omri es la descendencia de ella. Amén. De ahí, de su parentesco venía, lo ponen hasta Omri. Pero realmente ella era hija de Acab. O sea, esta señora, amados hermanos, ahora va a ayudar a su hijo a reinar, pero él solo reina por 1 año y muere. Y mira por favor lo que dice el capítulo 22. Miremos ahí en el versículo 6, capítulo 22, versículo 6. Dice, y volvió para curarse de Jezreel de las heridas que le había hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram. Ahí están hablando de el reino de Judá, porque ahorita va a aparecer otro Joram que es el rey de Israel, porque se copiaron los nombres, como eran parentesco, ellos se pusieron los mismos nombres, les pusieron los mismos nombres a sus hijos. Entonces, démonos cuenta que aquí dice, hijo de Joram, rey de Judá, amén, para visitar a Joram, hijo de Acab. Aquí están hablando del rey de Israel. Amén. Joram es el otro hijo de Acab. Y amado hermano, mira lo que ocurre. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la casa de Acab. Y muere, amados hermanos. Ocosías muere allí. ¿Y quién se queda reinando en lugar de Ocosías? Su madre. Su madre Atalia. Entonces Atalia, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Te das cuenta por qué yo lo puse a Josafat en la categoría de malos líderes de la Biblia? Por sus influencias. Amado hermano, le mataron a todos sus hijos por consejo, según dicen los estudiosos, por consejo de esta hija de Jezabel. Ahora que muere su hijo, se queda ella reinando y mata a todos los príncipes de Judá, para que nadie le quite el trono. Pero sabemos de que escondió Joiada, escondió el sacerdote, sumo sacerdote en ese entonces, esconde a uno de los hijos de los príncipes, lo esconde, hijo de David, o sea, de la descendencia de David, lo esconde en el templo todo ese tiempo, aproximadamente unos 2 años, no me recuerdo exactamente, pero lo esconde ahí, amados hermanos, y de esa manera nuevamente sale la descendencia de David a ser rey en Judá. Pero estas decisiones se tomaron, amados hermanos, ahí, bajo el reinado de Josafat. Triste, triste. La Biblia nos dice claramente, amado hermano, por qué nosotros tenemos que tener cuidado con las amistades que tenemos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y nos preguntamos todavía si está bien de que mi amigo
no crea en Dios, o si está bien que la novia que me estoy consiguiendo vaya a ser alguien que no es bautizada todavía. Preguntas así me vienen, amados hermanos, seguido. Y amado hermano, la Biblia es tan clara. La Biblia quiere evitarnos a nosotros problemas grandes, especialmente cuando ya somos líderes. Tenemos que ser ejemplo, amado hermano. Miremos el tercer líder que yo considero líderes malos de la Biblia. Vayamos por favor ahí a lo que es 1 Samuel 15:30. Esos son líderes que buscan la aprobación del hombre y no de Dios. Te lo voy a hacer rápido porque yo sé que ya el tiempo ya está corto. Pero aquí, amado hermano, estamos hablando de Saúl. Saúl no buscaba lo de Dios. Él buscaba que el pueblo lo reconociera. Dice ahí, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esos son líderes que nos muestra ahí la Biblia que temen al pueblo. No temen a Dios, temen al pueblo. Quieren ser honrados por el pueblo. Ahora, no estamos hablando, amado hermano, que nosotros no podemos tomar consejo. Rotundamente no estamos diciendo eso. Él escuchó al pueblo, pero escuchó al pueblo muy lejos de lo que Dios le había dicho. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 15, acerca del consejo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea, es bueno tener buenos consejeros con temor a Dios. También Proverbios 15, 22 dice esto: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. No estamos diciendo de no buscar consejo, no, definitivamente que no, porque el buscar consejo nos ayuda a ser humildes. Amén. Pensamos de que nosotros no tenemos la única respuesta y se busca consejo. Aquí no se trata de eso, se trata de que hay líderes que buscan la aprobación del hombre y no la de Dios. En el caso de Saúl no le importó lo que Dios había dicho, le importó lo que el pueblo decía, más de lo que Dios había dicho. Aquí te dejo con unos versículos que te van a ayudar para esto. Gálatas 1:10 dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Pablo hablando. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo menos logramos ver estos tres tipos de líderes, amados hermanos. ¿Te recuerdas? El primero, los que se dejan guiar por su corazón. El segundo, los líderes que tienen malas influencias. Y el tercero, los líderes que buscan la aprobación del hombre y no de Dios. La próxima semana vamos a ver dos líderes más malos y vamos a ver si comenzamos los grandes líderes de la Biblia, y vamos a indagar un poquito más a ver qué fue lo que ellos hicieron. Hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que te haya sido de mucha bendición, y por favor recuérdate de que hacer tus tareas, hacer tu lectura, hacer por favor tus exámenes, que eso es de mucha importancia. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos mucho y te espero para la próxima semana, donde continuamos viendo más los líderes de la Biblia. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.